Sucede que cuando la gente se entera de que llevas 19 años fuera, de que 9 de ellos los has pasado pues viviendo en diferentes lugares y que luego los siguientes 10 te los has tirado rodando el mundo, viajando en bicicleta, cuando le dices a la gente que no tienes un coche y que no tienes una casa, que no tienes un punto de salida ni tampoco de llegada, lo primero es el shock, que te miran como, ¿pero qué me estás contando? Y luego siempre sucede la pregunta de cómo es, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo pasas de una vida normal a hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, os quiero contestar a esa pregunta antes de darle al play. Espero darle bien, porque no soy muy de esto. Y bueno, lo que pasa es que me voy de viaje a Edimburgo simplemente por 3 meses para aprender inglés y ya no vuelvo más, simplemente de visita. Esos 3 meses se convirtieron en un año. Después de tanta oscuridad y tanto frío, decido irme a Canarias, repitiendo la misma fórmula, que es hago dinero para un mes, pago una habitación o lo que sea, en ese mes me busco un trabajo y ya tengo una vida abierta. Además, también me di cuenta que lo peor que podía pasar era que no me gustara o que me volviera al sitio del que había salido, lo cual para mí no suponía ni una derrota ni una catástrofe, por lo tanto todo eran ganancias. Y así me animé y fui viajando pues durante 9 años, viviendo en Canarias mucho, en Cabo Verde, en Escocia. Luego se transformó, hasta ahí fui sola y me uní a un grupo de malabaristas y ya nos recorrimos pues Grecia, Italia, haciendo malabares por la calle. Y en una de esas vueltas, para no alargarme más y contaros lo que os he venido a contar, que es la bici, pues en una de esas vueltas acabé yéndome a India en solitario de nuevo. Me quedé en el norte viviendo en Dharamsala por un tiempito, el lugar donde está exiliado el Dalai Lama y la comunidad tibetana en Dharamsala. Y de ahí, pues cuando iba, como veis, es muy veleta, ¿no? Una vez, como dice aquí el compañero, cuando te lanzas a la piscina es cuando te empiezan a suceder cosas. Pues cuando fui a sellar el visado para volver a entrar a India fue que, como por una carambola de la vida, acabé quedándome en el mismo hostal en el que Aitor estaba hospedado. Él recién llegaba del Tíbet y bueno, pues al hacer ese check-in de un hotel, así son las cosas cuando viajas, ¿no? Tú estás haciendo el check-in de un hotel y no te das cuenta que lo que estás firmando es un viaje en bici por 10 años. Pues esto es lo que hemos hecho al final en estos 10 años. Aitor, como veis, cuando nos conocimos él llevaba 15.000 kilómetros ya y bueno, realmente era un viaje, así vamos, en el que cargamos todo, llevamos la casa, llevamos todo para ser independientes y para gastar poquito. Aquí os presento a Aitor porque como no está, pues quería presentarle. Justamente esas son las fotos de cuando venía del Tíbet. Como buen vasco, se sube hasta donde haya que subir, tira para adelante, ahí está en el campo base del Himalaya, o sea, del Everest. Y esta es mi primera bici, 75 euros, valía más, no, 75 dólares. Para que veáis que no se necesita una bici sino ganas. Eso sí, se me rompió a los 3 meses. Pero bueno, arrancas. La foto del arrancar y lo que iba a ser, pues eso, un viaje de Nepal a España, acabó convirtiéndose en una cosa muy, muy larga que es muy difícil de contar. He decidido sacar como rincones del mundo, ¿no? Diferentes sitios muy diversos para que veáis cómo se viaja en bici, pues, por ejemplo, en desiertos, que luego me di cuenta que es de los que más he traído y es que realmente amo los desiertos, tienen algo muy especial. Y bueno, creo que de los más para mí románticos, por eso le puse el primero, es el de Irán. En Irán estuvimos 2 veces, porque como veis nuestro mapa hemos hecho muchas vueltas así. Y esta habla de la segunda vez en la que recorrimos todo el este iraní. Es un desierto que yo lo siento muy femenino, tiene mucha carga de historia. Creo que todas esas rutas estas gentes de la ruta de la seda, tantas caravanas, ahí hay algo especial. En la anterior vez que habíamos estado en Irán, habíamos conocido a un amigo y por eso nos vinimos aquí a esta ciudad
Y como Irán, pues ahí lo tenéis, dátiles, mercaditos, especias, té y gente maravillosa, mucha seguridad. Dejas las bicis afuera y entras a comprar, dejas la compra y te vuelves a ir y nadie las toca. Como dice Thor, si las tocas para hinchar las ruedas de la bici, nada más. Y bueno, Irán es pan recién hecho. Cuando ves a mucha gente esperando, es que es una panadería. Y como buenos ciclistas comemos por tres, así que las visitamos a menudo. Aquí tenemos a Mehdi, es nuestro amigo, con el que se animó a viajar con nosotros y quería cruzar el desierto juntos. Entonces le recogimos, se cogió una bicicletilla tipo la mía del principio y arrancamos. Las carreteras en el desierto pues están casi vacías, ¿no? Te puedes tirar en la carretera que no hay ningún problema. Pasa algún camión, son algo peligrosos, es verdad, pero bueno, afinas el oído. En el desierto hay una cosa, en este desierto es eso, las edificaciones, como están hechas con la tierra, a veces con el efecto del calor, no sabes si es un pueblo, si es una montaña, el efecto de hay agua o no hay agua, es una maravilla y entre ello pues vas encontrando edificaciones como aquí, son los pozos. Pero pozos antiguos, pues hablamos de eso, de cuando la ruta y las caravanas atravesaban y todavía a día de hoy los camelleros los usan. Lo que tiene no tener tiempo ni ir a hacer una carrera y ir en bici, que paras donde quieres, es que ves al camellero y te paras y te bebes un té con él y aunque no te entiendas, estás y compartes un rato y te miras y te ríes y te llevas un sabor más, ¿no? Los caravanserais son estas edificaciones que veis y están hechas a 30 kilómetros más o menos, que era lo que podía hacer una persona a pie, y es donde las caravanas pasaban las noches. Como no es un sitio turístico, no está explotado turísticamente Irán apenas, están vacíos. Entonces llegas allí y duermes la noche y casi que respiras el humo de las caravanas y los oyes, la música, ¿no? Es una maravilla. El ir con un local te da esto, los nómadas de las tiendas negras, que los habíamos visto la otra vez, pero claro, no tienes acceso a ellos. Con este amigo, que además es muy echado para adelante, muy dicharachero, pues nos acercamos y pasamos unos días con ellos y además pues el farsi, ¿no? Él nos iba traduciendo. Fue muy interesante porque toda esa parte del desierto no está muy poblada. Entonces, pues cuando hay un poquito de gente siempre nos acercamos, ¿no? Para relacionarte, para entender, para ver, para curiosear, meter la nariz. Y bueno, pues en Irán es muy esto, ¿no? Como buenos árabes, un montón de comida, una hospitalidad, árabes, como buenos musulmanes. Sí, eso es algo que les sienta muy mal, además a los iraníes, nuestra gran ignorancia y que muchas veces les consideramos árabes y siempre te echan la charla, ¿no? Pero bueno, es eso, el estar con la gente te da que conozcas un poquito más el sitio, que te cuenten curiosidades, que te enteres de la riqueza en la poesía, en la música iraní. No es solamente el desierto, no es solamente la arquitectura, es que tienen una riqueza desde la comida hasta... hay montones de historias, ¿no? Todos estos poetas místicos. El desierto, como veis, es espectacular. Estos son formaciones de arena que había como por 40 kilómetros seguidos. Nos aseguraban que era el sitio más caluroso de la Tierra, no sé, pero eso dicen los locales. Y aquí el sur, estas tribus que ya ves, la mezcla con los africanos, muy interesante, además muy diferentes en costumbres con el resto de los iraníes. Y bueno, entramos en Yas, que para mí es una de las ciudades más impresionantes, porque aparte también es la experiencia de haber cruzado el desierto, de haber pasado sed, de haber pasado de todo y llegar a esta ciudad en la que esas torres que veis con esas ranuritas, lo que tienen son sistemas en los que pasa el aire, baja y entra por la casa, es como un aire acondicionado natural por el viento que corre, ¿no? Esas cosas, pues eso, te la cuenta el estar con los locales. Luego están las fotos bonitas, que también son chulas, pero siempre nos quedamos con la gente más que con las fotos. Aunque bueno, si presentas Irán no te puedes quedar sin presentar cosas así, pues la arquitectura es espectacular, no se puede explicar, son las imágenes las que te pueden contar eso. Esta es la casa de los músicos, ahí se juntaban solamente los músicos y ahí colocaban los instrumentos musicales y toda entera está así. Y bueno, pues tampoco podíamos pasar, no somos muy de ir a sitios turísticos,
que sí que son bonitos y tienen sus cosas, pero normalmente los evitamos. Y bueno, pues Persépolis, el sur, en que la gente… Esta es como se deberían de vestir tradicionalmente las mujeres, y estos son los jóvenes. Si veis la chica que atrás lleva el velo, y cada vez lo llevan más atrás, se sacan los pendientes, se pintan. Esta chica, por ejemplo, estuvimos en su casa y nos contaba que había estado 2 veces en la cárcel por ir montada en bicicleta, pero que ella seguía montando, la sacaban y otra vez, y el velo atrás. Está luchando las nuevas generaciones por un Irán más libre y por quitarse esa dictadura religiosa de encima. Omán, igual que Irán, esto es una percepción personal, todo lo que digo, por supuesto, pero Omán a mí me sabe a desierto como muy masculino. No lo sé por qué. Luego decía, claro, es que aquí están los árabes, es una cultura muy masculina, pero es que es el desierto en sí. Y bueno, el desierto cuando vas en bici son esas rectas eternas, en las que muy a menudo pasa, si te ven enseguida te paran, pues ¿qué tal estás? Pero que te vas para el desierto, que está la carretera de la costa. Y sí, es que queremos desierto. Y bueno, siempre un té, una parada, cada vez que pasa alguien es constante. Y nos gustan los sitios remotos, solitarios, en los que por días no ves a una persona y te sale el animal. Por eso nos metimos por este interior, que es esto, por 1.800 kilómetros. Un desierto de arena muy finita y muy blanquita, como veis, y montón de aire. Las tormentas de aire, bueno, tormentas de arena se forman, pero es por el aire que corre. Lo que tienes es cada 120 kilómetros esto, una gasolinera con una tiendita chiquitita en la que tienen así como una especie de medio restaurante. Los que trabajan en el interior del desierto con el petróleo suelen ser hindúes y pakistaníes. Y bueno, pues nunca íbamos a imaginar que cruzábamos Omán recordando el hindi, pero nos sirvió un montón para comunicarnos. Y más cosas del desierto, pues eso, que la bici de Aitor pesa entre 70 y 80 kilos, la mía entre 50 y 60, y empujarla en la arena es muy duro. O las noches de viento en la que te tienes que buscar pues ahí debajo o aquí. Después de todo el día pedalear, de repente te tienes que poner a hacer un muro con piedras porque es que te revienta la tienda. Y claro, la tienda es tu casa, la necesitas. Una sombra es un lujo. Todas esas cosas del desierto. Lo bueno lo pasamos en invierno y las horas de mucho calor no eran muy duras. Normalmente al mediodía paramos, pero le pudimos pasar. Y en uno de esos encuentros, de esos que pararon, el tío resulta que nos dice que estaban haciendo carreras de camellos en el interior y que nos invita a que nos vayamos, que dejemos las bicis ahí y que nos vayamos. Y dijimos, joder, esto pasa una vez. Las dejamos, nos montamos en el coche y nos fuimos al interior. Él dijo que se hacía responsable y así pasó, no pasó nada. Fuimos a la carrera de camellos, nos volvió a traer a la carretera, ahí estaban las bicis y otra historia más que contar. Y antes de terminar, bueno, casi antes de terminar los desiertos, una historia entre medias que también sucedió en un desierto, que es curiosa. Y es que según salíamos años después de la selva de Camboya, de una experiencia muy dura, recibimos un email de un jeque que hacen unas jornadas tipo esto y que nos invitan a Dubái con todos los gastos pagados por 8 días a un hotel de 5 estrellas. Que vayamos. Y pues sí, pues vamos para allá. Y ahí fuimos, dimos pues algo como esto y fue muy interesante de repente conocerlos, ¿no? A esta gente. Porque normalmente cuando viajas estás con gente de clase más baja, clase media, media alta, pero nunca entre estos. El tema es que tuvimos un problema con el visado hindú porque queríamos luego hacer el Himalaya y se complicó la cosa y el jeque nos dijo, bueno, se acaba el festival, pero hacemos una cosa, os quedéis conmigo en la casa del desierto. Pues vale, este es el jeque, este es el Aguad. Es un jeque progre, todo hay que decirlo. Es un tío muy liberal, es un tío que ha viajado, muy interesante. Y nos convertimos en su sombra por 15 días, en las que íbamos a todos sus meetings, a sus reuniones. Y realmente fue interesante el de nuevo ver tu propia ignorancia y tus propios juicios en cuanto a todo que tienes ahí. Y pues yo los tenía contra los ricos. Siempre pensaba que eran todos unos, no muy buena gente por algo. Y lo que nos sorprendió de ellos, pues en estos días, aquí están en los entrenamientos de los halcones. Este es un tío súper millonario, multimillonario, que nos invitó a su casa y decías, pero mírale,
si es que es otro yo. Es súper, nos llamó mucho la atención que viven en la abundancia, pero es una gente muy, muy sencilla y muy, muy humilde. Los hijos ya no, las nuevas generaciones ya no es lo mismo, pero estos, una gente muy sencillita, fue una muy buena experiencia. Y ya como último desierto, Namibia, para mí es el desierto preferido porque tiene muchísima riqueza, puedes hacer un montón de cosas, desde las plantitas, los animales, desde las tribus, rincones especiales. Lo puedes cruzar por asfalto, pero siempre tenemos esa tendencia, igual como dice aquí el compañero, pues a salirnos de la ruta y coger otra, aunque cueste más. Te encuentras mucha arena y te encuentras poca gente. Cuando les encuentras, pues te paras, te tomas un té y ellos son los que te cuentan cómo se vive en el desierto. De ellos es de los que aprendes lo que puedas, porque muchas veces no hay apenas comunicación, pero siempre aprendes algo. Y bueno, normalmente aquí lo que más te cuentan es sobre los animales que te puedes encontrar. Hay cosas muy curiosas, pero también fue curioso que hubiera tantas vacas, porque nunca esperas vacas en un desierto. Y muchos de ellos tienen vacas y cabras. Y en África tiene eso, se convierte en algo tan normal el ver una jirafa, una cebra, un elefante, un hipopótamo, se convierte en una cosa del día a día. Al principio vas haciéndole fotos a todos y luego al final es, otra jirafa. Estos no hace tanta gracia verlos, es el escorpión este negro que nos decían en media hora estás listo, si este te pica. Y estos son los restos de nuestra historia estrella, porque siempre gustan las de Chicha, que es la noche de los leones, en las que bueno, estábamos acampados y vinieron unos cuantos leones y estuvieron rondando por la tienda. Pero salimos bien. Normalmente las noches son más tipo esto. Las noches en el desierto son maravillosas, son mágicas, muy especiales. Lo máximo que te puede pasar es que se te rompa la cocinilla, pero Aitor es un manitas muy creativo. No solamente es cambiar piezas. Cuando viajas así tienes que saber con pocas cosas generar una solución. Y bueno, normalmente es eso, la vida en el desierto es tranquilita. Al mediodía, porque suele hacer mucho calor, paras, te levantas muy, muy, muy temprano con la noche, arrancas con las primeras luces y el mediodía, si encuentras una sombra, pues te dedicas a esto, a hacer más planes, o a veces debajo del árbol descubres una comunidad, era un nido gigante, había montones de nidos en un nido gigante. Debe ser que porque hay tan poquitos árboles, pues se meten todos juntos. Y pues seguir hacia arriba, estábamos subiendo la costa oeste de África y ya llegamos a las zonas más turísticas que hay, o sea, lo que se suele ir a ver en Namibia es el Sossusvlei, son las dunas, según dicen, más altas del mundo, el desierto más antiguo. Las fotos están súper poco retocadas, por lo tanto, con eso os quiero decir que ese es el color de las dunas, así como lo veis. En el medio del día, en el atardecer, con el anaranjado del sol, se ponen naranjas brillantes. El cañón del río Fish, como el cañón del Colorado, pero en miniatura. Y bueno, pues un seguir, porque teníamos muchas ganas de llegar al norte. Está el río Cunene, que es el que hace frontera con Angola. Es espectacular de repente llegar y ya solo oír el agua y sentir el agua después de tanto desierto y tanta sequedad, que parece que te cala en los huesos. Crecen los baobabs de entre las piedras. Y bueno, pues ahí están las tribus. Los oromos son impresionantes. Las mujeres llevan estos como cuernos en señal de riqueza, porque tienen ganado, tienen vacas. Y luego están los primos hermanos, se podría decir, que no tienen nada que ver, son los Himba. Viven, pues, como si dijéramos en la edad de las cavernas, es impresionante. Están tan rojitos, tienen ese color, porque usan unas piedras que machacan, la mezclan con grasa de animal y entonces se la untan por el cuerpo y es con lo que se limpian. Pues en el desierto no hay agua apenas. Es un tesoro, entonces se limpian con esto y además les cubre del sol. Se cubren el pelo y todo lo que llevan habla de si está casado, si está prometida, si es joven, si está abierto a recibir un marido. Encontrábamos que lo que veíamos más eran las mujeres en los pequeños pobladitos,
porque los hombres se tiran todo el día afuera pues cazando, llevan las cabras normalmente, es lo que tienen, se van, en cuanto los niños son un poco mayores, se van con los hombres y vuelven al final del día. Y bueno, basta ya de desiertos, un poquito de bosques. Y para bosques, pues hay muchos bosques, pero bueno, dije, venga, Alaska y Canadá porque fueron los más impresionantes en el sentido de cómo es de naturaleza, ¿no? Cientos y cientos de kilómetros que además tú miras y es que tú ves montañas y bosques, pero allí no hay gente, no hay ni siquiera caminos. Están los trappers estos, ¿no? Los que van a cazar, que esos se tiran meses y meses perdidos en las montañas, pero son tierras, era un mantra, recuerdo que era lo que se repetía al ver todo esto, que te decía dentro como, joder, así debió ser una vez el mundo. Y es un espacio que genera un montón de silencio. Ves a americanos que suben con sus caravanas, pero realmente como hay tantos kilómetros, no es un sitio que haya mucho turismo, aunque ves caravanas, es lo que tiene, no está solo en la carretera, pero no se puede pedir todo. Y bueno, muchos animales curiosos, totalmente diferentes, desde los búhos estos a un montón de ellos, pero nosotros teníamos la mira puesta y la oreja preguntando a todo el mundo en el tema que allí es el principal, que son los osos. Normalmente siempre te dicen que viajes con un spray, que no sé qué. Nosotros la verdad es que después, bueno, antes de esto, los mosquitos. Esto que lleva Aitor en esa foto puesto en la cabeza, hay tantos mosquitos que te tienes que ir literalmente con eso, porque es que te comen, son nubes enteras que vienen. A veces nos decía gente, a veces no te puedes oír con el sonido de la nube de mosquitos. Es creo de lo peor que tienen esas tierras del norte y siempre pasa en verano, que es cuando hay que visitarlas, cuando se puede. Pero bueno, volviendo a los osos, era lo que nos tenía. Uy, ¿qué hacer con un oso? Si nunca hemos estado en un sitio que haya osos, ¿qué haces? Y claro, cada uno te cuenta historias y normalmente te cuentan las más chungas. Pues el año pasado se comieron a uno, pues... Pero bueno, al final nos dimos cuenta que se trata de eso, lo llaman la acampada triangular. Cuelgas las alforjas aquí, cocinas aquí y duermes aquí. No comes cerca de la tienda para que no coja olor a comida. Estábamos tranquilos siempre porque decíamos, bueno, no somos su comida, no es como los leones, ¿no? Tenemos su comida y la quieren, pero vamos, que si viene se la echamos. Y al final te das cuenta que son todo más historietas, que como todos los animales lo que no tienes que hacer es asustarle, porque si te ataca es porque se ha asustado, porque no has cumplido tú una de las cosas que deberías de cumplir para respetar su espacio. Entonces, bueno, poco a poco todo se aprende, se hace camino al andar, ¿no? Y bueno, pues bajamos todo eso recorriendo lo que veis aquí, son las rocosas. Hay un trail, que se dice, que va arriba de las rocosas y debe ser la leche, pero es muy, muy duro, íbamos muy, muy cargados. Quizás si hubiera ido Aitor solo, yo creo que se había metido, pero ahí andaba el peso de no tanto sufrimiento, por favor, vamos abajo y la vamos mirando. Y ahí la recorrimos y es también algo a recomendar. Luego es como Canadá, antes le decía a alguien, es como si fuera un camping gigante. Además tienen estos sititos, estos espacios, que son camping muy, muy, muy básico, por lo tanto tienes la sensación de estar en la naturaleza. Incluso no hay nadie que te cobre, tú pones el dinero en un sobre y lo dejas. Y facilita muchas veces el viaje o un descanso que te quieras pegar. Pasamos el Yukon. El Yukon es el estado del más oeste de Canadá y es el que los canadienses le dieron a los nativos pues como para limpiar las conciencias y quedarse tranquilitos por todo el mal que les habían hecho. Dijeron, bueno, os damos un estado. Y este es el estado en el que hay poquitas construcciones. Estos son unos warm showers, esta página de ciclistas que hospedan a ciclistas en ruta. Y nos contaban eso, que no dejan casi construir porque ellos respetan, para que puedas o no construir una casa, miran si es un corredor por el que los animales migran y todo eso. Y bueno, este hombre es de los que ya no se ven, porque hoy en día los ciclistas son muy tiquismiquis, vamos a ser sinceros, y todo el mundo va con su equipo super pro. Y este hombre lleva mucho tiempo, esta mujer también ha hecho muchísimos kilómetros ella sola.
encuentras muchos viajeros, mucha gente que viaja y algunos viajeros que dices, jo, este me le quedo en el centro del corazón, ¿no? Este me le guardo aquí, porque no quedan tantos de esos y es bonito encontrarles. Y de aquí nos vamos, ya se me ha olvidado, pero nos vamos a alguna otra parte que ahora aparecerá, a las montañas. Y elegí montañas porque, claro, algo que también te cambia totalmente el viaje, porque el viaje no es uno, el viaje se transforma, sobre todo cuando vas en bici, porque vives fuera, entonces dependes del medio, él es el que te dicta los ritmos. En las montañas sucede que la altitud te revienta, es muy diferente pedalear. Elegí Lee y Spiti porque ahí hemos hecho puertos de 5.000, 5.200, no sé si llegamos a los 5.400, no quiero asegurar algo que no sea, pero por ahí. Entonces, la falta de oxígeno es algo a lo que hay que reaprender a pedalear, porque no tienes que fijarte en si tienes cansadas las piernas, sino en si te llegan los pulmones. Y ese es el ritmo que te marca, te lo marcan los pulmones. Son puertos de 30, 35, 40 kilómetros que cuando lo piensas dices, Dios. Pero luego, pues eso, son muy suavecitos, vas muy poco a poco. Y yendo poco a poco pasa esto, pues anda, unos monjes haciendo algo, vamos para adentro, ahí se acaba el día. Paras las bicis y te metes y vives, pues, por ejemplo, aquí estaban haciendo un ritual, vimos 2 rituales, uno quemaban una prenda, todos los años queman una prenda, cada uno del pueblo, del año anterior, en la que es como un ritual para dejar atrás lo que tú quieres dejar atrás de ese año, sea emocional, sea lo que sea. Ahí se quema y se va para atrás. Este chamán estaba bebiendo un montón, el tío, y bailaba y gritaba, y era para pedir una buena época de lluvias para ese año. Allí estaba todo el pueblo tocando tambores, y pues es algo que no está ahí para el turista, ¿no? Es que has llegado, has rebotado, has caído allí, y bueno, te puedes parar y vivirlo. Cuando recorres esta carretera, que es una mítica entre moteros y ciclistas, lo que haces es que cruzas la cordillera del Himalaya, literalmente. Esas fotos son de lo que es supuestamente el punto de cruce. Y como es verano, pues en esas carreteras te puedes encontrar de todo, desde el deshielo hasta pedrolos enormes, este tráfico. Esto era tráfico allí, pero siempre hay un lado bueno, pues hay agua, espera, vamos a lavar los calcetines que ya huelen, vamos, a perro muerto. Y ahí pues siempre se puede aprovechar todo, ¿no? Muy poquita gente, los yaks, son los que tienen a esas alturas, hay pocos animales realmente así grandes que aguanten. Y lo mismo, pues muy poquita gente hace que a veces le ves y intentas provocar el encuentro, ¿no? Y siempre la gente se te acerca también. El llegar en bici nos hemos dado cuenta que provoca un encuentro muy horizontal, en el que no te ven como un guiri que viene con el bolsillo lleno de dinero, sino pues te ven sucio, cansado, y lo primero te sacan una silla, ¿no? Un té, y luego ya hablamos. Eso he sentido muchas similitudes, ¿no? Cuando tú hablabas, muy parecido. Y bueno, la otra cosa de las montañas, el frío, el mucho frío. Y para mucho frío yo creo que aquí fue lo que más. Nos metimos en Tayikistán en noviembre. Es una ruta muy conocida y no nos apetecía ir con un pelotón de gente. Nos gusta la soledad, nos hemos asalvajado en todos estos años y nos metimos en invierno, que claro, pasa esto. Pero aprendes y la verdad es que te levantas, ves eso y ¿qué vas a hacer? Pues empaquetar y tirar. Y bueno, no le pones peso al asunto, no te quejas, pues es lo que hay. Si una cosa aprendes, o nosotros hemos aprendido viajando, es aceptar lo que viene tal como viene y lidiar con ello. No es un pasotismo, es lidiar. Aquí un frío de narices. Pues llevamos olla express, por cierto, y la olla express tiene un chorrito de calor arriba, pues pones el culo encima y te da un calorcito. Siempre encuentras, ¿no? El ponerte en sitios extremos hace que descubras nuevas herramientas. Aprendes a pedalear en hielo, te pegas un buen piñazo, pero descubres que cuando te caes en el hielo derrapas un montón de tiempo, sigues... Esto fue algo de esas cosas únicas que casi no se ven. Este hombre está llamando al rezo a viva voz porque no tienen electricidad. Estas gentes que viven en esas zonas tan remotas, igual son nuestros preferidos, ¿no? Estos que viven unas condiciones tan extremas, que son gente de admirar, normalmente no tan comunicativas. Hemos descubierto, se repite,
pero es otro tipo de comunicación, ¿no? Es más bien el estar con ellos. Cuando empiezas a bajar en altitud, como aquí ya Tayikistán rozando con la frontera afgana, pues como buen país musulmán, los que conocéis ya sabéis, siempre es recibir, porque siempre te están dando manzanas, un té, quédate en mi casa, vas a pagar y ya ha pagado alguien. Esas cosas que pasan constantemente en los países musulmanes. Y bueno, pues aquí acabábamos ya realmente Tayikistán, bajábamos, queríamos entrar en Afganistán. Este es el lado afgano, divide de nuevo un río y los mirábamos y decíamos, joder, quién pudiera, pero no podíamos por tema de visado. Y bueno, aquí dejamos las montañas y creo que quedan una historia de las montañas, igual que ha habido la historia de los desiertos. Antes de pasar a lo siguiente, una historia en que una cosa curiosa que encontramos entre montañas. Para ir a estas montañas tenemos que ir a Pakistán. Eran los principios del viaje, era el 2008. Y bueno, Pakistán todos sabemos, pues son musulmanes. Pasamos allí 3 meses, hicimos muchas vueltas, nos metimos, igual, en vez de hacer la ruta principal, pues vámonos hasta la frontera con Afganistán, hasta Peshawar. Y ya en esa zona tenía que pedalear así, parecía una señal de estas de peligro más que una persona. Otra cosa es pedalear, sobre todo cuando vas en una bici. Por supuesto, no sé, hay que probarlo todo y quería también probar lo que es estar dentro de un burka. Lo que me sentó muy mal es cuando el tío me dijo, ¡ay, te queda muy bien! Digo, ¡ay! Pero bueno, cuando pedaleamos siempre, nunca llevamos ropa de muy estrecha, sobre todo siendo una mujer, ¿no? Cuando llegas a un país, creo que lo básico y todo el mundo entiende es que te tienes que enterar primero cuál es la idea de respeto aquí y cogerla y adaptarla, aunque para ti no lo sea. Tus juicios, pienso que es mejor dejarlos en casa. Si no, mejor te quedas en casa con tus juicios. Y así vas a encontrar un contacto con el local mucho más cercano, te va a ver como otro, sobre todo porque le estás respetando. Y en estos países es muy importante cómo te vistes siendo una mujer. Viven los ismailis, es una ramificación de los musulmanes que son bastante más libres. Hay mujeres solas por la calle, es interesante, son más abiertos, tocan mucha más música. Pero bueno, lo que os quería hablar es, entre estos valles viven estas gentes que son los calás. Dicen que son descendientes de Alejandro Magno y realmente son muy diferentes, son muy blanquitos, hay muchos con ojos azules. Viven una vida muy comunitaria. Las casas, como son en valles, son en tipo escalera. La parte de delante de la casa es el techo de la otra. Y siempre organizan reuniones para tratar todos los temas en los que la voz del hombre y de la mujer tienen el mismo valor. Las mujeres, como veis, se peinan de esta manera, se hacen 5 trenzas, son espectaculares y todo lo que llevan se lo cosen a mano. El entrar en las casas y el estar con ellas, hay mucho encuentro entre mujeres. Las mujeres ahí, no es un matriarcado, por supuesto, pero casi que se acercaría más que a un patriarcado, por lo que vimos y entendimos. Había uno que hablaba inglés y gracias a él pues supimos un montón de curiosidades de estas gentes, como que las mujeres tienen una casa que la llaman la casa de la menstruación, en la que tú cuando tienes la regla pues te vas a esa casa y dejas tu casa y tus hijos los cuida tu marido. Entonces tú menstruas, pasas esos días y luego vuelves. Y allí también cuando vas a parir, antes de parir vas, las que están menstruando son las que te ayudan y las que te cuidan y te quedas un tiempo después de tener el hijo. Después vuelves a tu casa. Son de esas cosas que dices, joder, yo aquí me quiero quedar más y saber mucho más de vosotros. Pero bueno, siempre hay que seguir camino y ahí ya seguimos hacia el norte a cruzar los Karakorum. Y esa es otra historia. Montones de historias, claro. Pero vámonos a las selvas, ya para yo creo terminar, porque es como lo otro, ¿no? ¿Y cómo se hace en una selva? Pues casi que es las fotos más bonitas, pero la putada más gorda, porque en una selva a veces estás en la carretera o en el camino, estás oyendo agua y no tienes acceso a ese agua, porque son muy densas, ¿no? Una cosa que hacemos es siempre preguntar palabras del país en el que entramos, como antes decía alguien, ¿no? Siempre hacemos ese esfuerzo de aprender el idioma del país. Entramos en Camboya, nos fuimos a la costa, entramos por el sur y de nuevo, pues en vez de ir a ver la zona turística dijimos, vamos a hacerle caso a la ruta del Salva, que sabes que siempre pillas
con las rutas de Salva, son duras, pero vas a encontrar algo bonito. Salva Rodríguez me refiero, no sé si le conoceréis, los ciclistas seguro que sí. Y entonces pues decidimos cruzar estas montañas, las montañas Cardamomo. Es una de, según dicen, de las últimas selvas vírgenes que quedan en el sudeste asiático. Y bueno, pues preguntas a los locales, sabemos que hay 250 kilómetros, un pueblo y 250. Por lo tanto, como siempre, cargar un montón de comida, agua, llenar, pero tampoco mucho, y meterse en la selva para adelante, lo que iba a ser algo sencillito, no era una ruta en principio dura, pero de nuevo, depende del tiempo, o sea, de si llueve, de si hace frío, y nos empezó a llover. Claro, las lluvias tropicales, pues sabemos lo que es, que como se ponga, te lía esto. Un verdadero marrón, nunca mejor dicho. Y el tema es que ya estás metido en la selva y tampoco puedes ir para atrás, porque lo mismo. Entonces, bueno, ya que estamos, vamos para adelante. Y es lo que tiene, pues, si vas poco a poco, lo haces poco a poco, te paras, descansas, comes algo. El pueblito que había en el medio nos salvó en el sentido de la desesperación más que de otra cosa, porque ¿qué te va a pasar? Y este mecánico que estaba ahí echándonos una mano, el chavalillo, limpiar todo hasta los rodamientos de las ruedas, de ahí salía. Y bueno, pues saber que te quedan otros tantos y arrancar. Una de las cosas pedaleando que yo siento más difícil es no saber cuántos kilómetros quedan. Pueden ser 5, pueden ser 100. Y tener esa duda, para mí es lo que me lo puede hacer sufrido. Pero hay una cosa que todos sabemos en la vida y es que todo se acaba, ese es el regalo, ¿no? Todo cambia. Sabes cuando estás subiendo es duro que todo cambia, que va a llegar el momento de estar limpiando las alforjitas y reírte diciendo, joder, cómo lo hemos pasado. Y que como es el sudeste asiático, pues, si sabéis, en los templos siempre hay una zona social en la que los viajeros son bienvenidos y es muy fácil viajar por allí porque, bueno, pues siempre vas al monasterio y tienes un espacio para pegarte una ducha de estas de cazo y acampar allí y hablar con alguno de los monjes que hable inglés. Así que ya me callo, que ya está bien. Y aquí siempre nos ha gustado, a Aitor y a mí, y yo he seguido con esta presentación, poner un momentito que llamamos momentos, que son imágenes que pasan un poquito más rápido, una mezcla de todo, de momentos, porque al final la vida o el viaje está hecha de momentos, de nada más y nada menos que eso, ¿no? Pues compartir un poquito ya en silencio para que vosotros cojáis lo que tengáis que coger de ahí, todas estas fotos y terminar con ellas.
A mí siempre cuando termina me quedaría 20 minutos así mirando la pantalla en negro, porque hay detrás de todas estas de momentos hay muchas historias, como habéis visto, hay algunas que dices, ¿qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado ahí? Hay muchas, muchas, muchísimas. Entonces, bueno, pues también comentaros que decidí, siempre, de nuevo, sí, me ha encantado escribir, ¿no? Es una manera de resetear personal. Entonces, pues de todos esos cuadernos de viaje que también están ahí amontonados, decidí sacar ciertas historietas, momentos, personas, encuentros, situaciones, hay de todo, no sé si es un libro de bici o de viajes o de encuentros o de qué, pero ahí está. El viaje son 10 años, es muy largo. Con 3 años me salieron ya 499 páginas. Dije, bueno, ya, déjalo aquí y ya veremos. Entonces, bueno, pues es una manera de que esas historias estén ahí y el que le apetezca asomarse a lo que es un viaje en bici, a lo que pasan en esos días y lo que hay detrás de muchas de esas fotillos, pues que tenga ahí la oportunidad de poder adquirirlo y asomarse al viaje.